los alimentos o complementos causan adicción, muy común también, no, pero voy a tener dependencia o el consumo de los productos me va a originar algún tipo de trastorno, ¿no?, del comportamiento alimentario. Estuve investigando un poquito sobre el tema, ¿ya?, a raíz de la pregunta. Entonces, ¿los alimentos o complementos causan adicción? Les adelanto, la respuesta es no, pero se la voy a sustentar científicamente como mi estilo, ¿no? A ver, los trastornos de la conducta alimenticia son trastornos mentales, tienen su origen acá, caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria. Punto de partida. Y siempre hemos hablado, ¿no?, los principios hipocráticos para el consumo de productos naturales, ¿no? Conocimiento básico de lo que hace el producto y sentido común. Yo sé que Thermoté 3 me ayuda, por ejemplo, en el control del aporte de grasa en la dieta. Por lo tanto, si yo desayuno, almuerzo y ceno, ¿no?, por ejemplo, como desayuno huevo frito, yo sé que ahí hay grasa. Cuando yo frío un huevo, le añado 5 gramos de grasa. Cuidado con eso. 5 gramos de grasa. Entonces, pero me gusta el huevo frito. Entonces, ¿qué hago yo? Como sé que hay grasa en el desayuno, me tomo un Thermoté 3 para, digamos, neutralizar el efecto de esa grasa que viene con el huevo. En el almuerzo igual y en la cena igual. Eso es un consumo racional. Ahora, eso no quita que haya gente, como una vez me lo graficó una persona que me hizo esta pregunta, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, ¿no? Decía así: tengo una amiga que tomando un stick de Thermoté 3 al día, ¿sí? Tomando un stick de Thermoté 3 al día, bajó 1 kilo en 28 días, al final del consumo del Doypan, ¿no? Bajó 1 kilo en 28 días. La pregunta era, si consumo 10 sticks al día, ¿bajaré 10 kilos? Y eso lo tengo por ahí, ¿eh? No es un chiste, es totalmente cierto. Entonces, mucho cuidado porque hay muchas personas que por desconocimiento o por tendencia tienen conductas alteradas con respecto a lo que comen. Como que hay otras personas también que, por ejemplo, preguntan si pueden vivir solamente comiendo sticks. También, o sea, eso no es normal. Lo ideal es tu comida y complementar la comida, ¿no?, con los productos. Yo a nadie le invito a dejar la comida, absolutamente, ¿no? Pero estas alteraciones originan, ¿no?, problemas físicos o del funcionamiento psicosocial del individuo. Los principales trastornos de la conducta alimentaria, o sea, que están descritos científicamente comprobados, son 4, no hay más. Adicción por los alimentos no está en los libros, no existe. Y vamos a ver por qué. Entonces está la anorexia nerviosa, ¿sí? Que son esas personas, pues, que enfermizamente quieren estar delgadas, ¿no? La anorexia. Entonces comienzan a dejar de comer, se autoinducen el vómito, se meten mucho laxantes, etcétera, etcétera, con tal de estar delgados. Luego está la bulimia, ¿no? Que son esas personas que sí comen así, estilo romano, pues se comen como en un buffet, no comen todo lo que pueden, pero así igual también comienzan a inducirse el vómito, ¿no? O se meten laxantes, etcétera, para eliminar lo que comen, porque incluso comer les genera un sentimiento de culpa. ¿Sí? Eso está descrito, está en los libros. Luego están otros de más reciente descripción. La vigorexia, que son las personas pues ya quieren estar demasiado fit, que viven en el gimnasio y que solamente con el pote de las proteínas y que le añaden esto y lo otro, etc. O sea, está bien, ser saludable al gimnasio está muy bien, pero hay personas que exageran. Yo hace un par de años o 3 años hubo una polémica, ¿sí?, en medios por una señorita, estas influencers, ¿no?, del fitness, que había logrado que su porcentaje de grasa corporal fuera 0. O sea, 0. O sea, decían, mujer, ¿no?, del fit, ¿no?, de influencer del fit, logra su cuerpo 0, daba con su medidor, todo decía 0 de grasa corporal. Y decían, ¿es bueno o es malo? Y obviamente eso no es saludable, porque el cuerpo viene con su grasita, pues. Entonces, normalmente el cuerpo debería manejar un 20% de grasa, más o menos, lo que debería tener. Varía de acuerdo a la edad, al sexo, 20%, por ahí está, en promedio. Y, por ejemplo, por el tipo, si eres deportista, ya ahí se maneja. Por ejemplo, un maratonista, el óptimo es 8%, porque eres maratonista, solamente 8% de grasa. Pero esto de la vigorexia no es saludable tampoco, ¿sí? Todo lo ven, obtener masa muscular, despejar la grasa de su cuerpo a como dé lugar, no es saludable, es patológico, ¿sí? Entonces, por eso se le considera un trastorno de la conducta alimentaria también. Y luego está la ortorexia, que me disculpen mis amigos argentinos si hay alguno, ¿no? Pero la ortorexia es
La obsesión por la ingesta de alimentos sanos. También esa persona que leen la etiqueta, pero yo quiero saber de dónde viene la arginina, de dónde viene la taurina, de dónde viene la proteína, ¿no? El otro día, en ese sentido, me hicieron una pregunta, ¿no? Si en los campos de producción utilizamos el sistema de eliminación de moscas, no sé, te lo juro, que está ahí en el sistema la consulta. Si usamos el sistema de detección y eliminación de moscas, de, no sé, eso para mí es un caso de ortorexia, ¿no? Pintado. O sea, esa persona pues que está preocupada, ¿no? Si la, no sé, si la vaca que nos dio el suero, el de la que se obtuvo el suero lácteo, pues, si la vaca se bautizó, no sé, o sea, ya eso es, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, eso ya es ortorexia. Ya, gente que ya, todo está bien preocuparse, está todo perfecto, está muy bien. Y además el consumidor tiene derecho a enterarse, pero hay cosas ya que te preguntan, ¿no? Ya eso para mí ya linda con la ortorexia. Pero bueno, a lo que vamos es que estos son los trastornos de la conducta alimentaria descritos, no hay otros por el momento, ¿sí? Ahora, hay gente que dice que cabe la posibilidad de cuando yo me hago hincha de un producto, del Vita, del Bioprofit, me puedo volver adicto al producto, ¿no? Miren, el término de adicción a la comida, que les vuelvo a decir, no es un trastorno descrito, es solamente un término. Apareció por primera vez en la literatura en 1956, pero desde el 2009 las publicaciones han crecido exponencialmente, casualmente con el desarrollo de los medios y de Internet. Ustedes saben que hay premios, ¿no? Por las vistas y eso, y la venta de publicidad. Y les voy a demostrar que eso es totalmente cierto. Entonces, muchos buscan llamar la atención con ese tipo de noticias como las que les explicaba, esto de que el té verde ocasiona el daño al hígado, etc. Claro, cuando preparas pues, una piscina de té verde y te la tomas en un día, algo te tiene que pasar. Pero el consumo racional de té verde, té rojo, o lo que tú quieras, no te causa nada, es un alimento. Entonces, esto de la adicción a la comida no es una patología, no es así. Por lo tanto, ya podemos ir concluyendo que no hay adicción a la comida, ¿sí? Pero algunos alimentos, ¿no? Sobre todo los ultraprocesados, tienen mayor potencial adictivo, como lo pueden tener también las comidas chatarra, que nos producen mucha evocación. ¿Por qué? Las comidas chatarra generalmente tienen un alto perfil graso. La grasa, la sensación de la grasa, el sabor de la grasa, si nos queda, permanece más tiempo en el paladar. Tú te comes una hamburguesa, algo así bien graso, te lo comes, ¿no? Y esa sensación, incluso a veces, ¿no? La disfrutamos. O sea, terminas de comer y estás ahí media hora con ese regusto en tu boca, ¿no? No te quieres lavar los dientes porque estás navegando y produce fuerte evocación. Tú cierras tus ojitos y te ves así, comiéndote la hamburguesa, de nuevo, ¿no? Es una fuerte evocación. Entonces, estos alimentos ultraprocesados, ¿no? También tienen esa capacidad de evocación que te hace repetir el consumo. Ahora, ¿por qué nos llegan noticias sensacionalistas sobre la adicción a los alimentos, no? Entonces, al público, esto que necesitaría, pues, una demostración científica, ¿no? Tal producto, tal sustancia, tal elemento, tal ingrediente provoca adicción, generalmente es objeto de reportajes efectistas, ¿no? O sea, algo impactante tipo, por ejemplo, esto, ¿no? Miren ese titular, dice, ratones alimentados intermitentemente con azúcar desarrollan cambios neurológicos y de comportamiento similares a los que se presentan en la adicción a las drogas. Entonces, claro, a priori tú te vas a concluir, el azúcar es tan adictivo como la cocaína. Y eso yo lo he escuchado, ¿ah? Hay gente que repite esto y no lo, digamos, no lo decodifica, no lo analiza, simplemente lo repite, ¿sí? Y eso abunda, ¿eh? Sobre todo la gente que quiere desprestigiar a la industria, generalmente dice, no, porque es adictivo. No, 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 espérate. Incluso lo respaldan con técnicas de neuroimagen, ¿no? O sea, ponen, miren, el ratón del cerebro cuando consume el azúcar, ¿no? Activa los mismos receptores en el cerebro que la cocaína, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver, estas son verdades a medias que son manipuladas, ¿sí? Y justamente cuando estaba analizando esto, vi en el periódico esta noticia, ¿no? Miren, para que vean lo efectista que es. Dice este periódico, ¿no? En Nuevo Chimbote falleció voluntario que participó en los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm. Escrito así, da a entender que participar en el ensayo fue lo que le causó la muerte, ¿no? Eso es lo que a priori se entiende. Sin embargo, esta persona puede haber muerto atropellada en la calle, ¿no? De repente pasó una combi, lo atropelló y murió.
Da la casualidad que participaba en el estudio. Entonces, mucho cuidado con la manera como leemos. Esto le ha pasado a la stevia, por ejemplo, ¿no? Hay algo que yo le llamo sicariato científico, ¿no? Si yo quiero destruir a la stevia, por ejemplo, si yo soy fabricante de sucralosa, ¿sí? Soy fabricante de sucralosa y quiero destruir a la stevia, me voy a ahora que ya ha quedado claro, ¿no? Que hay científicos que se venden al poder y al dinero, no voy a abundar en el tema, voy a un científico por ahí en algún laboratorio olvidado del mundo y le digo, hazme un experimento con ratones, ¿no? Agarran los ratones, dales 1 kilo de stevia al día, ¿no? Y me cuentas qué le pasó. Pues evidentemente agarro un ratón, le doy 1 kilo de stevia al día, se muere. Entonces hago mi estudio así, ¿no? Ratones alimentados con stevia mueren a las 7 días. Entonces la gente, uy, no, la stevia causa muerte. Pero el ojo entrenado, quienes hemos trabajado en ciencia, ¿no? Modestia aparte, ¿sabe? A ver, ¿qué le dieron? ¿Cuándo le dieron? ¿Cómo le dieron? ¿No? Porque, y de ahí justamente es donde surgen las satanizaciones. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con lo que leemos. Entonces, los estudios, la conclusión es que la comida genera adicción como hacen las drogas. No, no es así. Los estudios con animales son el punto de partida, ¿no? Pero no todo lo que un animalito, un ratoncito de laboratorio hace, se replica en el humano, no todo. Fisiológicamente tal vez, pero no el comportamiento, ¿sí? Entonces, no se puede hablar en resumidas cuentas de adicción a los alimentos. ¿Por qué? Porque, a ver, una persona, por ejemplo, que le gusta el alcohol puede prescindir del alcohol, ¿no? Por ejemplo, nos gusta celebrar, pues, ¿no? Ayer, por ejemplo, fue mi cumpleaños, no sé si saben, ayer fue mi cumpleaños y con mi novia, no sé, compadre, mira, me tienes chambeando, ¿no? ¿Ah? Y bueno, una botella de vino, ¿no? Para brindar, suficiente, ya, se acabó. ¿Puedo prescindir de eso? Puedo prescindir de eso, ¿no? Listo, hoy día entrené y sigue mi vida, estoy trabajando. Pero con la comida no lo puedes hacer, ¿por qué? Porque es indispensable para la vida, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay una gran diferencia, ¿no? Entre el consumo del alcohol o de otra droga, incluso drogas ilegales, ¿no? Que si bien es cierto, pueden activar las mismas áreas cerebrales, sin embargo, el mecanismo de demanda y recompensa en el cerebro es diferente. Entonces, en las adicciones, la sustancia o el comportamiento adictivo puede evitarse, pero no se puede hacer con los alimentos, ¿ok? Esa es la diferencia sustancial. Entonces, cuando una persona tiene un trastorno tipo alcoholismo, ludopatía o dependencia, el tratamiento es evitar el consumo. Pero esto no se puede hacer con los alimentos, por eso no podemos hablar de adicción. Lo que sí existe, y eso lo comprobamos todos, es que las personas se enamoran de su respuesta fisiológica, ¿sí? Eso sí existe. Es decir, las personas, por ejemplo, consumen los batidos y no sienten ansiedad por comer, y se sienten en un estado de energía mejor, en un estado fisiológico mejor, y se acostumbran a eso, ¿no? Pero ese es parte del efecto positivo de su alimentación, de un nuevo régimen de alimentación. O toman Vitenergía al despertar por la mañana y sienten que su umbral de energía durante el día está incrementado. O, por ejemplo, tienen que estudiar o trabajar hasta tarde y toman ON y se sienten a otro nivel. Entonces, ese es un nivel de desempeño al que tu organismo se puede acostumbrar, tú te puedes acostumbrar. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, te vayas de vacaciones y necesites consumir ON o Vita, etcétera, como parte de tu vida. No es así. Es más, cuando yo también me toca salir de vacaciones, bueno, cuando salí de vacaciones, porque no sé hace cuánto no salgo de vacaciones, pero cuando salí de vacaciones, prescindía de la mayoría de los productos. Por ahí un Vita, si iba a entrenar, bebidas rehidratantes, batido, algo, punto. No más. Porque yo necesito un nivel de desempeño cuando estoy en mi etapa laboral y un nivel de desempeño diferente cuando estoy de vacaciones. Entonces, sí, uno efectivamente se acostumbra, ¿sí? Se fideliza con un nivel de fisiología y desempeño diferente. Pero eso no lo podemos llamar adicción, porque los componentes son naturales, son alimenticios y no existe adicción. Eso está totalmente descartado. Y finalmente recuerden, si alguien les pregunta, que no existe, ¿no? La respuesta a esa pregunta es no existe, ¿no? Tal trastorno de la conducta alimentaria, no existe adicción al alimento, existe solamente 4 trastornos descritos: la anorexia, la bulimia, la vigorexia y la ortorexia. No existe más. ¿Estamos claros? Entonces, zanjado el tema.